Gracias, Cristina y a Tucomes por la invitación. Soy Juan Ramos, Logistic Manager en Depósito de Comercio Exterior, un operador logístico con una visión muy clara en Import-Export. Nos gusta ofrecer servicios integrales a nuestros clientes donde ellos se centren en la venta o en la compra y nosotros le hagamos toda la cadena de suministro. Llevo un mes y una semana en esta empresa. Estoy todavía un poco virgen o nuevo, pero creo que es tiempo suficiente como para entender qué es de Coexa y cómo en su foco está la satisfacción del cliente, y creo que tienen muy claro cuál es la tipología de cliente y cuál es. No, nos estamos centrando en un cliente pequeño mediano, no en un cliente muy grande, porque para eso ya hay operadores gigantes que dan esos servicios, y estamos prefiriendo orientarnos en un pequeño o mediano cliente donde nosotros les podamos aportar valor y ellos puedan olvidarse de todas las entregas, gestiones aduaneras, arancelarias, etcétera, etcétera. No solo en la parte aduanera, sino también la parte logística de picking, packing, distribución nacional e internacional. Ok. ¿Qué voy a intentar explicar? No, vamos a empezar viendo unos términos financieros. No soy financiero, no, esta intervención no pretende dar una charla sobre términos financieros, pero sí es importante conocer que un ROI significa un retorno sobre la inversión. En algunos casos estamos equivocados y decimos retorno de la inversión. No es lo mismo. Voy a intentar explicarlo. Existe ROI, PING, PAG, PAG. Hay muchos términos, pero nos vamos a centrar en dos. ¿Qué significa ROI? ROI es la capacidad de recuperación monetaria por cada unidad invertida. Quiere decir, si yo este año he invertido un euro o una unidad monetaria y eso me ha hecho obtener un beneficio de 5, nuestro ROI es un 5%. ¿Ok? Muchas veces lo confundimos con el payback. ¿Qué es el payback? El payback es el tiempo que tardamos en amortizar esa inversión que hemos realizado. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Pero es muy importante. Y nos vamos a olvidar de ROI, nos vamos a olvidar de payback y nos vamos a olvidar de todos los términos. Y no vamos a poner nombres normales, porque yo no soy financiero. Yo quiero saber en cuánto tiempo esos millones o esos euros que he depositado ya están amortizados, y necesito saber que cada unidad monetaria que yo hoy estoy poniendo me va a reportar un mayor beneficio. Vamos a ver un ejemplo. Vale, he puesto un ejemplo de un caso real donde en una operación logística, cuando nosotros queramos automatizar un proceso, y aquí he puesto millones de euros, pero no tiene por qué ser siempre millones de euros. Una automatización puede ser unos pocos miles de euros, ¿ok? Incluso hay veces que sin dinero también se consigue. Vamos a imaginar que un almacén donde hay gente que está preparando pedidos, está haciendo un packing y y se está preparando para la distribución. Hay 40 operarios, etcétera, etcétera, y decimos, ¿qué nos pasa? Tenemos un alto coste de salario. Por ejemplo, vienes de Suecia y sabes cuál es el coste empresa de un trabajador. Hay otros problemas, como puede ser las grandes urbes de Madrid, Barcelona, País Vasco, donde encontrar trabajadores pues supone un reto para nosotros, sobre todo los operadores logísticos, donde nuestros contratos, nuestros periodos es lo que dura el contrato, tenemos un producto de venta, y así. Estamos obligados a automatizar. Luego también lo vamos a ver porque estamos obligados a automatizar. Estamos teniendo en cuenta la compra del producto que vamos a automatizar. En este caso, un mini load. Un mini load es un aparato que va, un carrusel que coge el producto y te lo acerca. De manera que en vez de los operarios y al bien, ese bien te viene a ti. ¿Ok? Pero hay que tener en cuenta el hardware. O sea, todo esto necesita un hardware que son ordenadores, que son servidores, etcétera, etcétera, comunicaciones que no se tienen en cuenta. Pero es que además tenemos que hacer adecuaciones. ¿Qué son adecuaciones? Tenemos nuestro sistema de PSI, tenemos que adaptarlo, tenemos que meter sistema de seguridad, hay que meter una instalación eléctrica diferente, etcétera, etcétera. Pero es que además a lo mejor per se el DigiLow no es suficiente y tenemos que dotar también de un sorteo, tenemos que meter de AGV, AMR, de diferentes tecnologías
que haga que esa automatización sea realmente rentable. Solo íbamos a poner un mini logo, pero ya nos estamos viendo cómo ese mini logo necesita otros gastos o inversiones para hacerlo efectivo. Es que además hay que hacer un desembolso en mobiliario. Pero es que además lo más importante de todo esto, para que funcione la automatización, lo normal es que se necesiten cambios en nuestro SGA, ERP o en cualquier sistema informático, ¿vale? Y esto es el core de cualquier automatización. De manera que esto es un caso muy real donde una empresa ha decidido automatizar y la inversión para 10 años tiene una parte de inversión y una parte de gasto. Una inversión que podemos amortizar en un periodo de tiempo y un gasto que probablemente lo tengamos que hacer desde el primer año. Y es importante saber que va a tener un mantenimiento, cuánto te va a llevar ese mantenimiento. Quiero decir, hay que estudiar todo lo que nos va a hacer la automatización y todos los costes que vamos a tener. No solo el mini logo. Si ponemos un ejemplo de un coche no cuesta los 30, 40, 50 mil euros. Cuesta los mantenimientos, la gasolina, las revisiones, el peaje, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta. Sería un poco el business case de este proyecto, ¿vale? Nosotros decimos que una inversión, aquí no ha habido en cuenta gastos de interés, o sea, los intereses, lo deberíamos haber añadido, y hay además algunas erratas en el ROI, que lo he dejado para que algunos me gustaría que me corrigiera las erratas que he metido, ¿vale? Por favor, sentiros libres de corregirlo. Nosotros hemos hecho un estudio de cuántos serían todos nuestros costes y al mismo tiempo hemos hecho un estudio de todos nuestros ahorros. Cuando hagamos el estudio de nuestros ahorros, decimos vamos a reducir 18 operarios, que es en este caso lo que íbamos el operario tiene un coste, pero además tiene un coste de empresa, pero además tiene unas vacaciones que hay que cumplir, que la automatización eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es que además hay que tener en cuenta una sentencia. Y estos 18 operarios los vamos a recolocar, los vamos a despedir. Hay que tener en cuenta todos los gastos e ingresos que nos va a llevar para calcular de manera correcta el ROI, ¿vale? De manera. ¿Tengo ratón? Vale. Tenemos unas inversiones y unos gastos por cada uno de los años y unos ahorros. Esos ahorros los podemos llamar directos porque son esos 18 operarios que nos hemos ahorrado, pero también hay unos gastos indirectos que serán carretillas, electricidad, malajes, etcétera, etcétera, que nos estamos reduciendo en un mini logo. Lo podemos encontrar con otro ejemplo. De manera que nosotros en un primer año tenemos una inversión de 485.000 euros y tenemos un ahorro de 843.000 euros. Todavía nos queda por amortizar 3.300.000 para este ejemplo, pero este primer año ya hemos tenido una diferencia de casi 400.000 euros que vamos a pagar menos que sería un ingreso o un ahorro. ¿Ok? Lo que nos da un ROI de 73. ¿Cómo se calcula el ROI? Inversiones menos gastos, partido inversiones menos ingresos, partido de ingresos multiplicado por 6. Hay miles de vídeos de YouTube que os lo dan. No os compliquéis en buscaros cursos financieros. Nos lo va a dar YouTube y nos lo va a dar Google. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros después de 5 años, en este caso 58 meses, tenemos payback. ¿Qué significa? Que esos 4.800.000 euros que hemos pagado, en 5 años ya estarían pagados. Y ya empezamos a generar unos mayores ingresos. ¿Ok? Pero nosotros hemos puesto un plazo de amortización de 10 años. Hay otras técnicas que te permiten que los plazos de amortización pueden ser mayores a los plazos del pago, lo cual nos ayuda a tener unos mejores plazos. ¿Okay? En el horizonte de este proyecto, esto es un caso real, en el horizonte de este proyecto, nosotros después de 10 años estimamos ganar 4.600.000 euros. De manera que si la capacidad invertida ha sido 4.800.000, nosotros hemos tenido unos ahorros de 9 millones. Por ende, nuestro beneficio neto nuestra ganancia neta será 4.600.000 euros. Esto debiera ser el final de la presentación, pero lo quería marcar al principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a automatizar o vamos a hacer un proceso de mejora, el Excel es cojonudo, pero no es lo importante, no es lo verdaderamente importante.
¿Qué es lo importante cuando nosotros queramos automatizar? Es hacernos preguntas como decir, ¿nos va a permitir vender más? ¿Es el momento adecuado? ¿Está nuestra organización? Anoche lo hablábamos. Cuando vamos a hacer un cambio de RP, ¿está nuestra organización preparada para un cambio de RP? ¿Está nuestra organización dimensionada lo suficiente como para implantar SAP? Porque una empresa, creo que es más entendible en un SGA que en una automatización de Milo. Una empresa con un comercio nacional que tiene 2 únicos almacenes o 2 únicos centros productivos requiere SAP, que es un gigante. Pues yo creo que no. Yo creo que hay que saber qué se requiere dentro de tu instalación. ¿Trabaja en un entorno internacional con 28 países multicultural? ¿Requiere de una solución local? No, requiere de un gigante que te permita trabajar en cada uno de los sites del mismo modo. ¿Ok? Son preguntas que hay que hacer. ¿Conocemos nuestros procesos? Cuando nosotros vamos a automatizar, ¿sabemos qué procesos somos los que estamos realizando para automatizar? Es decir, no se automatiza para... La automatización es el proceso o la evolución lógica de una mejora de los procesos y de las personas. Llegar a una automatización sin haber mejorado los procesos o haber mejorado nuestras personas es hacer una sobreinversión no necesaria. ¿Ok? ¿Qué entiendo yo que cuando queremos hacer una automatización, no debemos pensar en lo grande, debemos pensar a largo plazo. Debemos identificar los problemas. Debemos conocer a las personas que van a realizar la operativa, que van a llevar a cabo el proceso. Debemos saber nuestros procesos. Y cuando hayamos hecho esa identificación de problemas, que también lo he identificado, hemos identificado a las personas. Y los procesos, yo intento repetir al menos 3 veces. Y que me lleve un tiempo antes de intentar aplicar una mejora. Soy un fan y un friki de la automatización, de la AGV, de la robotización. Pero creo que se consigue mucho antes con las personas y con los procesos. ¿Quién nos dice mi experiencia? Y no solo mi experiencia, sino la otra. Mejorar a las personas nos puede hacer incrementar la productividad en un 40% con un coste muy bajo. Hay diferentes tipologías como pueden ser bonus, lead, psicología, etcétera, etcétera, que nos ayuda a mejorar las personas. No tenemos todavía que irnos a un gran proceso de automatización, pero es que también podemos mejorar nuestros procesos. Anoche lo hablábamos. Podemos aplicar técnicas como SMART, 5S, Downstream Mapping, etcétera, 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 que no son grandes desembolsos, que además implicamos a nuestros colaboradores internos en esa mejora y también nos reporta mucha mejora de productividad sin tener gasto. Y mi experiencia me dice con el proyecto, por ejemplo, anterior, que hemos tenido que invertir 5 millones de euros para poder tener un retorno de todo. Cuando también tengo experiencia que hemos puesto pequeñas inversiones de 30 a 40 mil euros y me han dado por 6, por 7 esa mejora. Además son aplicables en un mes. Una automatización, no vengo a transportar una automatización, repito, pero una automatización nos lleva mucho tiempo, tenemos que estar muy preparados y además nos va a cambiar nuestra mentalidad dentro de la empresa. Quiere decir, siempre que vayamos a automatizar, creo que debemos tener en cuenta haber mejorado nuestras personas, haber mejorado nuestros procesos y finalmente, si eso ya está todo mejorado, irnos a una automatización. Y para ello termino con la frase de la primera regla de cualquier tecnología, que la automatización te mejora si tus procesos son eficientes y aumentará la productividad. Del mismo modo, no será eficiente si tus procesos no son buenos. Te lo harán todavía peor. Esto es lo que hay que hacer las empresas, hacerse las preguntas correctas, coger los datos correctos y empezar a evaluar cómo está tu empresa posicionada para los siguientes pasos. Así que felicidades.